Un muy afectuoso saludo. En este video pues vamos a enfrentarnos a este ejercicio sobre transformaciones lineales, en el que tenemos una transformación que va de R sub 2 por 2, el espacio de las matrices 2 por 2, al espacio P sub 2 de los polinomios de grado menor o igual que 2. Entonces vamos a enfrentarnos a este primer ejercicio. En él pues nos piden la transformación de esta matriz y vamos a calcularla de acuerdo con la regla que nos dan. Entonces, dice que el coeficiente lineal lo obtenemos como A menos D. En mi ejercicio, A se refiere al valor que está en la primera posición de la matriz, es 2, menos D es el que está en la última posición. Entonces, en este caso, menos 1. Más B menos 2D, el valor B entonces es el menos 3 que se encuentra por acá, y menos 2D es menos 2 por menos 1, D sigue siendo el menos 1 que está acá. El valor de esta posición es el que recibe el nombre de D. Esto es coeficiente de X más C más D. Pues bueno, ya aprendimos la mecánica. El que se llama C es el que está en esta posición, miremoslo desde por aquí, ¿verdad? Bueno, aquí pues, listo, está bien. Entonces, al poner C más D, pues vamos a estar escribiendo menos 5 más D, sigue valiendo menos 1. Y esto es el coeficiente de X a la 2, por tanto, el resultado, pues me van a dar 3, es esta suma que está acá, más, bueno, aquí es mejor colocar el signo menos por el resultado de la operación, porque da menos 3 y menos por menos es más 2, menos 3 más 2 es menos 1, o sea, me queda menos 1x, escribe menos x, y aquí me da menos 5, menos 1 son menos 6, por tanto, entonces me da menos 6x a la 2. Esa es la primera parte. Para la matriz de transformación, tendremos que tener presente que cualquier elemento podremos escribirlo como un vector. Particularmente si me concentro en el polinomio que tengo acá, pues un polinomio puede escribirse como un vector en términos de la base estándar. Hay que pensar que la base estándar para polinomios de grado menor o igual que 2, pues la entendemos como el conjunto 1, x y x a la 2. Así las cosas, escrita esa expresión en forma de vector, pues tendremos lo siguiente. Al escribirla como un vector, en términos de la base estándar, esa expresión que tenemos ahí, en términos de la base estándar, será un vector cuya primera componente es a menos d, la segunda b menos 2d y la tercera c más d. Entonces, en términos de la base estándar, se escribe como un vector cuyos componentes son a menos d, la segunda es b menos 2d y la tercera componente es c más d. Con ello construimos la matriz de transformación. Pues digamos, la forma fácil de visualizarlo es poniendo 4 columnas. En la primera columna, pues escribimos los coeficientes de A, en la segunda los coeficientes de B, en la tercera los coeficientes de C y en la última los de D. Vamos a proceder a hacerlo. Los coeficientes de A son 1 en la primera fila, en la segunda no está, por tanto es 0, en la tercera 0. Coeficientes de B, en la primera componente no está, en la segunda vale 1 y en la tercera no está. Coeficientes de C, en la primera no está, aquí no está C, ¿verdad? Entonces es 0, en la segunda tampoco está C, en la tercera el coeficiente de C es 1. La última columna contiene los coeficientes de D, que son menos 1 en la primera componente, menos 2 en la segunda componente y 1 en la última. Esta es la matriz de transformación que, a propósito, dado pues el ejercicio que estamos haciendo, pues viene ya en forma escalonada.
con lo cual podemos garantizar que el rango se refiere al número de pivotes que encontramos en la matriz de transformación, entonces va a ser 3. Fíjate que cada uno de estos elementos que está acá son los pivotes de esa matriz. Entonces en total son 3. Y podemos proceder a de una vez colocar el resultado del literal D que nos pide la nulidad. Y se sabe que la nulidad es el número de columnas sin pivote, da 0. En todo caso se cumple que rango más nulidad tiene que ser el número de columnas en la matriz de transformación. En nuestro caso nos da 4. Sigue la imagen y el núcleo. Entonces ahora que vamos a proceder a encontrar la imagen, pues la imagen va a ser un subespacio del polinomio de llegada, perdón, del espacio vectorial de llegada, es decir, un subespacio de P sub 2. Pero en este caso es todo P sub 2, porque ocurre que esa transformación lineal que tenemos es una transformación lineal sobreyectiva. Coloco eso por escrito. Digamos que se trata de una transformación lineal sobreyectiva. Y esto ocurre porque el rango de la transformación es igual a la dimensión del espacio vectorial de llegada, que es P sub 2. Siempre que ocurra que el rango de la transformación sea el espacio vectorial de llegada, pues el espacio, la transformación lineal es sobreyectiva, cosa que significa que su imagen es todo el conjunto de llegada. Ahí está entonces nuestra respuesta. Para la parte E, ya la terminamos. La parte F, el núcleo de la transformación. A propósito, pues si lo miras en otra literatura, lo van a llamar el kernel de la transformación. Dependiendo pues de la literatura escrita, significa lo mismo, el núcleo o el kernel, pues implica que cada una de las filas en la matriz de transformación la consideremos como una ecuación igualada a 0. Aquí pues pensemos que cada columna corresponde a las variables en la notación más usual utilizada, x1, x2, x3 y x4. Entonces vamos a escribir el núcleo, que va a depender de una única variable, que es x4, porque las demás son variables principales. Claramente, pues es muy usual que uno comience con la última fila, cosa que es por supuesto correcta, la más acostumbrada. En este caso, pues voy a comenzar por la primera, por el hecho de que todas las filas tienen igual nivel de complejidad, igual grado de complejidad. La primera ecuación, cuando dice que x1, 0, x2, 0, x3 no se ponen, menos x4 es igual a 0, tiene el significado de que x1 es igual a x4. Es decir, que en el vector generador del núcleo va a pasar que la primera componente es igual a la última. Pongamos esto en un cuadrito, que es el primer dato. Hay un dato asociado a cada fila. Si trabajo con la segunda fila, va a resultar que x2, 0, x3 no se pone, menos 2x4 es igual a 0. Con ello, x2 es igual a x4. Tenemos la segunda condición del único vector generador. ¿Cuántos vectores generadores hay para un espacio vectorial, en especial para el núcleo, cuando trabajemos de esta forma? Pues tantos como filas sin pivote haya, es decir, los que nos diga la nulidad. Bueno, aquí hay que reconocer que yo cometí un error de descuido, un lapsus cometí por acá, pues por supuesto vamos a corregirlo. Tuve un lapsus al escribir aquí porque pide que la nulidad claramente era 1,
pues no fue lo que dije, pero fue lo que debía haber dicho, número de columnas sin pivote, da 1. De modo que la suma de rango más nulidad de 4. Aquí lo tenía mal escrito, bueno, un error pues allí que puede ocurrir, pero al final lo corregimos y llegamos al resultado correcto. Entonces, el número de vectores generadores que voy a obtener para el núcleo es el que me diga la nulidad, porque de todas maneras la nulidad es la dimensión del núcleo. Y la dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores linealmente independientes que pueden generarlo. Es decir, número de vectores de una base. Y en este caso, pues voy a obtener un único vector dependiente de x4. ¿Por qué? Porque tengo una sola columna sin pivotes. Cuando tenga dos columnas sin pivotes, pues entonces tendré dos vectores generadores y así sucesivamente. Aquí va a ser claro que la fila número 3 nos garantiza que x3 más x4 es igual a 0, con lo que x3 es igual a menos x a la 4, así entonces puedo obtener un vector generador. De todas maneras, tiene que ser muy claro que el núcleo es un subespacio de R sub 2 por 2. Digamos que puedo hacer la expresión en forma vectorial, eso sería escribir el núcleo, pero con respecto a la base estándar para matrices 2 por 2, entonces nos queda de la siguiente manera. Piense que x4 vale 1. Así, x1 es 1, x2, bueno, evidentemente aquí cometí una desconcentración, pero la matemática nos trae esta importante ventaja, que tenemos la oportunidad de equivocarnos siempre y cuando seamos capaces de corregir cuando convenga. Entonces aquí con la corrección, si x4 es 1, x2 es 2, x3 es menos x4, o sea menos 1, y x4 pues fue el valor que establecimos inicialmente, vale 1. Ese es el núcleo. Pero entonces aquí nos queda expresado como un vector. Para dar nuestra respuesta de forma más acertada y con mayor rigurosidad, pues el núcleo tiene que ser un subespacio de las matrices 2 por 2. Por tanto, pues simplemente se trata de utilizar estos como componentes para una matriz. Ya mi respuesta final será que el núcleo de la transformación va a ser el espacio generado por la matriz 1, 2, menos 1, 1. Se ponen las mismas componentes en el orden correspondiente. Y con ello entonces hemos terminado este ejercicio.